La Biblia proviene de Dios, según de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Recuerdan la palabra ahí que en el griego significaba inspirados? Esa palabra en griego aparece única y exclusivamente en toda la Biblia, solo para referirse a inspirados en 2 Timoteo 3:16. ¿Recuerdan cuál es esa palabra? Teos neustos, muy bien. Teos neustos, que significa exhalado, dado por Dios. Teus es Dios, neustos, lo que nos habla es de soplo, nos habla, eso viene también de la raíz neuma, que es espíritu, que es soplo. De ahí viene, ¿verdad? Esa palabra, entonces dice que es dada por Dios, exhalada por Dios. Entonces, 2 Timoteo 3:16, que nos dice que la Biblia no proviene del hombre, que no es una invención humana, sino que proviene de Dios. Ahora, cuando algo proviene de Dios, tiene que tener características únicas, ¿cierto? Algunas personas dirán, Víctor, sí, pero ¿cómo sabemos que las personas falibles que Dios usó para transcribir eso no se equivocaron? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sopesamos el mensaje de las escrituras. Hay un aspecto de fe, claramente está, y hay un aspecto que es confirmación para aquellos que estamos en la fe. Aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el testimonio del Espíritu Santo y hemos sido transformados por la escritura. El Espíritu Santo usa la escritura para irnos transformando y conformando más y más a la imagen de Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos reafirma que la Biblia es la palabra de Dios. Pero por encima de eso, para aquellos que son escépticos, para aquellos que no han venido a la fe, hay dos cosas importantes. Una es que nosotros no podemos llevar a nadie a la fe por la razón. Tiene que haber un paso de fe. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. ¿Con cuál objetivo? Que el ser humano tenga que humillarse, tenga que reconocer que no tiene toda la capacidad para entender todas las cosas, y mucho menos las cosas que son espirituales, que están por encima de él, como lo es un Dios, ¿verdad? Que está fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Entonces, nuestro Dios es de esa forma, eso lo acepto por fe. Ahora, yo veo el efecto de eso, entonces, aunque no puedo explicar exactamente cómo es la inspiración, yo veo el efecto de la Biblia en mi vida. Entonces, primeramente, dice que es teoneustas, o sea que la Biblia dice que viene de Dios. Tenemos confirmación aquellos que hemos nacido de nuevo. Una vez en un debate, y era en una plaza abierta, y en eso salió alguien y se levantó, alguien quiere debatir conmigo, alguien tiene que debatir conmigo, porque todo esto es mentira, eso no es cierto, etcétera, etcétera. Entonces esta persona que se levantó fue y llevaba una naranja en sus manos. Y él seguía, ¿verdad?, argumentando cosas y demás, y la otra persona no decía nada. En cierto momento, ¿verdad?, luego de que todo el mundo lo está observando a él, porque el otro está hablando, está atacando, y él simplemente, ¿saben qué estaba haciendo? Pelando la naranja, y peló la naranja y empezó a comérsela. Y eso es lo que hacía mientras el otro atacaba y atacaba. En su momento le dice, bueno, ¿no va a decir nada a usted? Dice, bueno, ok, tengo una pregunta para usted. ¿Qué tan dulce era la naranja que acabo de comerme? ¿Era ácida o era dulce? Entonces la otra persona, lógicamente, no sé, no la he probado, ¿cómo voy a saber? Exactamente, así es el cristianismo. Es un paso de fe, es un paso donde yo dejo al lado en ese momento la razón de no entender estas cosas que van por encima mía, pero entiendo mi necesidad de algo más, me encuentro con ese vacío, me encuentro con esa insatisfacción por la vida, me encuentro con ese sinsabor y con todas esas cosas, y la Biblia dice que es la respuesta. Entonces me humillo en medio de lo que no sé, acepto al Señor, pongo mi confianza en Él, y en ese momento el Espíritu Santo va a venir y me va a iluminar y va a confirmar esas cosas. Pero antes no va a pasar eso hasta que las personas se humillen, porque no es un asunto de razón. Dicho eso, nosotros hemos visto innumerables evidencias acerca de la veracidad en la transmisión del mensaje de las Escrituras, ¿verdad? Y una de las cosas sería preguntar a esas personas que dicen que tal vez las personas se equivocaron. Ok, tenemos que pensar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sopesar el mensaje de las Escrituras. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Es cierto lo que la Biblia dice? Ahí define cosas. Como es información de Dios, tiene que tener, ¿verdad?, información sobrenatural también. Por eso nos habla del futuro, nos dice quiénes somos, de dónde venimos, ¿verdad?, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La Biblia contiene todas esas respuestas que la ciencia trata de explicar, y la filosofía y demás, y que son infructuosas. Bueno, la Biblia sí lo declara al pie de la letra y nos dice exactamente qué. Pero una de las cosas que la Biblia contiene es profecía. Y la profecía es una de las evidencias que este libro no proviene del ser humano, sino proviene de Dios.
Entonces, si nosotros hacemos un estudio de las profecías y cómo se han cumplido, y ahora con más documentación, nosotros podemos decir, bueno, este documento apareció en tal momento, entonces el libro fue escrito antes de esto. Y luego sucede en la historia, entonces podemos comprobar cómo esas profecías se cumplieron. Si la Biblia se cumple el 99% y tiene una profecía que es mentira, este libro no es de Dios, porque Dios no está cruzando los dedos, ¿verdad? No es un tipo Nostradamus. Recuerdan que decían que él descubrió el asunto de las Torres Gemelas, que lo predijo y todo eso. Bueno, eso es una mentira. Eso fue, ¿verdad? Una persona que exactamente empezó a decir las cosas que no había dicho él y luego fue comprobado. Si vas a los escritos de Nostradamus, no existe nada sobre las Torres Gemelas, pero la gente lo creyó, lo repiten y repiten y creen que sí. Ahora, tiene cualquier cantidad que si, no es el caso, pero si fuera el caso que acertó en eso, no acertó en todo lo demás. Ahora, si usted lee los escritos de Nostradamus, son cosas que ni siquiera podemos entender, porque cuando leemos los escritos, el escrito es como esto, ¿verdad? Y había un árbol y el árbol se partió en dos y había una rama oscura y una clara. Eso es el escrito. De ahí usted puede hacerlo conceder con cualquier cosa o no. Eso es el escrito, ¿verdad? Eso fue lo que, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de esto, cuando Dios nos da lujo de detalle, ¿cierto? Nos da lujo de detalle cómo se van a cumplir las profecías. Entonces, hay profecías que siendo ciertas y viendo su cumplimiento no nos ayudan en este propósito porque tal vez se cumplieron en la vida del mismo profeta, pero hay otras que nosotros podemos ver que son recuentos históricos que sucedieron siglos después, que no había forma de que esa persona supiese eso a menos que fuera un mensaje sobrenatural. Entonces, eso es tipo de evidencia que nosotros podemos usar en aspectos de apologética, pero desde esta misma problemática, entre comillas, hay personas que quieren poner la Biblia, como ellos dicen, en relevancia. Quieren actualizar la Biblia, quieren poner la Biblia de una forma que sea atractiva para las generaciones que ellos están viviendo y empiezan a interpretar la escritura de acuerdo a su cosmovisión, dirían hoy en día. O sea, de acuerdo a la realidad que ellos están viviendo, como aquellos teólogos que empezaron, Israel no existía por 1800 años, no tenía un territorio geográfico, entonces no existía el país de Israel por 1800 años, es más de 1800 años, pero digamos de 1800 años no existía como nación. Entonces algunas personas tratando de hacer teología no por la Biblia, porque nosotros como cristianos evangélicos ortodoxos creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la misma Biblia me da referencia a lo que ella quiere decir. Entonces no interpreto la Biblia de acuerdo a la historia, no interpreto la Biblia de acuerdo a la filosofía. Bueno, eso es lo que sucede con las corrientes que hoy vamos a mirar, que son el liberalismo y la neortodoxia. Teólogos que se desviaron completamente y empezaron a interpretar la Biblia de acuerdo a qué? A la filosofía. ¿De acuerdo a qué? A su cosmovisión, a lo que estaban viviendo. En el caso, por ejemplo, de Israel, muchos adoptaron la posición de qué? De que la iglesia sustituyó a Israel, con todas esas variantes. ¿Qué es lo que pasa si la iglesia sustituye a Israel? Hay profecías que tienen que ser alegóricas, no pueden ser literales. Claro, si usted vivió en ese tiempo de 1800 años que ni siquiera existía el país de Israel, la nación como tal no existía, los judíos que existían estaban dispersos por todas partes del mundo, entonces era muy popular y era muy lógico y muy razonable, ¿cierto? Ahora Dios en el nuevo pacto y el nuevo Israel es la iglesia, entonces ya Dios quebró su pacto con Israel y ahora tenemos un pacto y la iglesia sustituye a Israel. Ahora todo eso lo que hace es que ya el asunto del milenio, muchos están en el milenio, muchos, ¿verdad? Ya Jesucristo volvió por segunda vez, tienen que reinterpretar todas las cosas producto de una posición de interpretación no basado en la que la misma Biblia dice. Nosotros podemos ver que las profecías en el pasado, ¿cómo se cumplieron? Literalmente. Tiene un vocabulario simbólico, pero el mensaje como tal sucedió literalmente. Entonces, ¿por qué las otras profecías no van a ser literales? Porque estas sí son simbólicas, porque estas sí son analogías y no directamente declaraciones de Dios acerca del futuro. Pero vamos a ver que algunos teólogos, ¿verdad? Tratando de conciliar esto y de usar más la razón que la fe o interpretar la Biblia por sí misma, entonces sacan conclusiones diferentes. Y es acá donde nosotros hoy vamos a ver diferentes apreciaciones de la inspiración. Cuando estamos hablando de estas dos escuelas, es la escuela liberal, el liberalismo, y la escuela neortodoxa. El liberalismo es totalmente usar la razón para interpretar las escrituras. De hecho, la Biblia como tal no es la palabra de Dios, sino que por aquí y por allá contiene ciertas verdades de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y cuando hablamos del neortodoxo, eso es un esfuerzo para volver a la ortodoxia,
Ortodoxia, ¿verdad? Significa enseñanza recta, correcta. Y eso se le llama el neortodoxo porque era del lado liberal, que ya no creían en la Biblia como tal, a una unión hacia volver hacia la ortodoxia, pero en ese camino, ¿verdad? Había muchas divergencias y formas de interpretar incorrectas. Pero vamos a especificar eso más adelante. Hay similitudes entre estas escuelas nuevas de pensamiento, particularmente en relación con sus perspectivas acerca de las escrituras, como ellos ven las escrituras. Ambas creen que las escrituras son como máximo un testigo falible, o sea, puede contener error de la revelación. Puede haber sido infalible cuando salió de Dios, pero ciertamente estaba corrupta, corrompida, al llegar el tiempo en que fue registrada en la Biblia. Ellos hablaban como que se fue pasando de boca en boca hasta que llegó, ¿verdad?, nuestros días y que ya era otra historia que no era directamente la revelación de Dios y no ejercía autoridad sobre ellos. Ellos hablan más acerca de una experiencia personal o encontrar a Dios por otros medios que no es por medio de la revelación absoluta de la palabra profética más segura que la escritura. La posición particular, tanto la neortodoxia como del liberalismo, ha sido contra la inspiración verbal. ¿Qué es la inspiración verbal? Que nosotros creemos que la Biblia ha sido inspirada palabra por palabra. ¿Recuerdan Teus Neustas? Y luego habla grafe Teus Neustas, o sea, lo escrito, y hablaba de grama, letra por letra. Cada letra fue inspirada, dada, exhalada por Dios. Ellos no lo ven así. Al no creer en la inspiración verbal, ellos también que dice que la Biblia puede contener error. Pues los que proponen aparentemente se dan cuenta que las dos van juntas, ¿verdad? No puede ser que sea inspirada y que tenga error, ¿cierto? No puede provenir de Dios y equivocarse. Eso sería la fábula aquella de aquel, ¿verdad?, que da una profecía como, ¿verdad?, el domingo 5 de mayo va a suceder esto, y el domingo no era 5 de mayo, era 8, ¿verdad? Dios se equivocó, ¿verdad? Pues en la fe, o sea, esa fábula a veces pasa, entonces ellos se entienden que no es así, o sea, pero ¿cómo es posible que ellos piensen que sea inspirada, proviene de Dios, pero contiene errores? Dios no habla por medio de mentiras. Cuando Dios dice algo es veraz. Es más, una de las evidencias de la veracidad de la escritura es que no es condenada, ¿cierto? Ahí dice cómo reaccionó Satanás, ¿cierto? Ahí cómo reaccionó Eva. ¿Qué dijo? Dicen las cosas que no creen de Dios, critican, ¿verdad? Todo, ahí aparece todo porque es un relato que Dios inspiró a ellos. No inspiró al diablo a decir eso, no inspiró a Eva a decir eso, no inspiró a aquel que dice, el necio en su corazón dice, no hay sabio, pero inspiró a los que escribieron ese mensaje a poner todo. La inspiración está en la veracidad del mensaje, no en las expresiones como tal. Hay expresiones del diablo y expresiones, ¿verdad?, de gente que no tiene nada que ver con Dios, etcétera. Entonces la inspiración está en que lleva a estos hombres a escribir absolutamente todo. Pero estas dos posiciones en particular no creen en la inerrabilidad de las escrituras, no creen que la Biblia no tenga errores. Concluyen que en ciertas secciones no son inerrables, puede tener, como decir, la historia y todo eso no es exactamente así, es más una leyenda, es más un mito, es más un símbolo, dice, aunque sí son inspiradas. Se oye más y más en estos días. Yo creo que la Biblia es inspirada, pero no puedo creer que no tiene error. Inspiración sin errabilidad, no es consecuente una cosa con la otra. La autoridad viene porque viene de Dios. Dios no está viendo las probabilidades, no es como, ni siquiera, por ejemplo, es increíble, pero acá, ¿verdad? Nosotros vemos cómo va a estar el día y usted ve, es más, tengo acá el reencuentro de la semana y me dicen a qué hora va a llover y de qué hora a qué hora va a llover y muchas veces fallan, ¿verdad? Ahora, ellos no están tratando de adivinar, sino que ven las posibilidades y están viendo las nubes, cómo se están moviendo. Pero a veces hay vientos y desplazan y ya no hay lluvia donde dijeron que había lluvia y demás. Dios conoce el futuro, Dios nos está contando la historia antes de que suceda. Ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. Entonces, lo que Él dice se cumple y punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? No tratar de cambiarlo a Él, sino adaptarme yo a Él. Él es el grande, Él es el poderoso, ¿verdad? Y yo por eso vengo a la Biblia en una forma diferente. Vengo a descubrir que es la verdad. Vengo a someter mi pensamiento, vengo a someter mi voluntad a la verdad bíblica y no de otra forma. No es un aspecto de yo creo de esta forma y, ¿verdad? Y demás, yo y Dios estoy bien, aunque la Biblia diga otra cosa. Es la Biblia la que me dijo a mí, Víctor, usted cree que tiene una relación con Dios y usted es enemigo de Dios. Porque mi relación con Dios, ¿saben qué se basaba? En lo que yo hacía o dejaba de hacer. Y la Biblia dice que mi relación con Dios solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Es la única forma
Entendemos el valor de eso. Es la Biblia la que me aclara esas cosas y me dice, bueno, si estás confiando en ti mismo, estás condenado. ¿Quién se ha sentido mal por hacer lo bueno? No, ¿verdad? Todos nos sentimos bien. Si hacemos lo bueno, nos sentimos bien. Pero no es la fe en Cristo no es un asunto de un sentimiento de más. La Biblia nos aclara cómo es la forma. Nos determina cómo acercarnos a Dios y la única forma es a través de Jesucristo. Es la importancia. Pero cuando yo no creo que la Biblia es inspirada, ya empezamos a tergiversar este asunto y ya empieza a abrirse la ventana de un montón, el abanico de diferentes cosas que hoy vamos a ver en cuanto a estas posiciones teológicas. El padre de la teología liberal, del liberalismo, ¿verdad? Es un movimiento que, como todos estos movimientos, ha ido evolucionando hasta el punto, han escuchado la teología de la liberación. La teología de la liberación no es sacar demonios y cosas de ese tipo, ¿verdad? La teología de la liberación es aquella teología que dice que Dios prefiere a la gente pobre, a la gente, ¿verdad?, humilde, a la gente que sufre, ¿verdad? Aquellos que son oprimidos, Dios los prefiere por encima de las otras personas. Los ama más que a cualquier otra persona. Esa es la teología de la liberación. Lo que ellos aplican es que Dios está en contra de todo lo que es opresión, ¿verdad? Pero que Él actúa como en Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo? ¿Recuerdan cuando salió el pueblo? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios? Liberó a la gente oprimida, liberó a los... ¿Y qué pasó con los egipcios? Sufrieron, ¿verdad? Entonces se van al punto de decir, ¿verdad? Dios está en contra de todo eso y empezaron movimientos que son, se volvieron inclusive algunos bélicos, como esta teoría de la liberación ha afectado, ¿verdad? Por ejemplo, países suramericanos con guerrillas y demás, porque inclusive sacerdotes y demás se han unido a grupos guerrilleros y demás. Dice, Dios está en contra de toda esa opresión, tenemos que luchar contra ellos, producto del extremo de ir a la teología de la liberación. También en la teología de la liberación, bueno, eso sucede, por ejemplo, en Perú sucedió eso con la teología de la liberación, pero luego viene a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo aplica la teoría de la liberación en Estados Unidos? ¿Quiénes han sido históricamente oprimidos en Estados Unidos? La gente de raza negra, los afrodescendientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza esa teoría de la teología negra. Entonces, tenemos que oponernos a eso. Ahora, eso pasa también al lado de la mujer. La mujer también es oprimida. La teología liberal crea el feminismo. Y esto, ¿verdad? Vemos que hay una teóloga católica, ¿verdad?, que se da a la teología de la liberación. Ella dice que, que nosotros tenemos que quitar de la Biblia a un Dios. ¿Cómo se presenta a Dios? Como un hombre. Hay que quitar eso. Ya, ¿por qué decir que Dios es hombre? No, Dios es nuestra madre. Y empieza a afectar el aspecto debe corregir toda la Biblia desde esa perspectiva y está a favor de que, como Dios ama en particular a aquellos que están sufriendo y no hablando espiritualmente, pero en todos los aspectos de la vida, entonces están a favor de que este es su cuerpo y usted hace con él lo que quiere, entonces están a favor del aborto. Luego también están a favor de las comunidades LGTB, ¿verdad? El asunto, el movimiento de cualquier minoría que ha sido oprimida. Esta teología lo que le afecta es que dice, ok, tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Y si hay que tomar las armas, hay que hacerlo, pero entonces vemos cómo se abren portillos con una idea filosófica de teología, ¿verdad? Ahora, ¿cómo empezó todo esto, verdad? Este es Frederick Schleiermacher, fue un hijo de un capellán calvinista reformado, fue educado por los moravos, dice, egresado de la Universidad de Halle, en 1794, fue ordenado pastor reformado para servir en Berlín. Era un erudito. La mayoría de estos movimientos surgen de Alemania. El liberalismo propiamente viene de Alemania. Son teólogos alemanes que vienen de una rama de lo que eran los luteranos. Entonces ellos empiezan a crecer en todas las escuelas teológicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están formando a los nuevos pastores, a los nuevos líderes, ministros de las iglesias, las están formando con una mentalidad liberal. Entonces empieza a dispersarse todo esto. Entonces pasa del púlpito a las personas. Entonces las personas empiezan a creer en estas ideas de liberalismo, producto de esa afectación, que es alejarse de la ortodoxia. Era un erudito del idioma griego. Para Schleiermacher, el camino al conocimiento de Dios era el sentimiento de total dependencia y la intuición. El hombre no necesita buscar en la escritura, sino en su interior para conocer a Dios. Él decía como la máxima expresión de Dios o revelación de Dios es el mismo ser humano. Entonces usted, conociéndose usted, escudriñando en usted, usted puede encontrar el camino a la luz. Y de ahí, ¿verdad? Usted puede crear su relación con Dios al escudriñarse, al enfocarse en usted mismo, no en la Biblia. Abandonó la creencia total de la Trinidad y la muerte expiatoria de Cristo. Para él el pecado era
el debilitamiento de la dependencia de Dios. Todo era la dependencia personal mía con Dios. Es como el aspecto aquel, no sé si han escuchado alguna vez, yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Pero la iglesia ni me acerco, yo y Él estoy bien, yo me entiendo con Él, ¿verdad? Tengo esta relación, esta química juntos y nosotros nos resolvemos. Usted no tiene que venir a decirme cómo de buscar a Dios, sino que yo tengo esta relación con Él. Eso es un pensamiento, ¿verdad? Liberal, dependencia mía con Dios directa, pero sin la instrucción de Dios, sino directamente por mis sentimientos, por mi afectividad a Él. Cristo es el Salvador porque transfiere a otros individuos por medio de la fe la conciencia de la dependencia de Dios. O sea, el asunto es depender de Dios. Esa es la historia detrás de todo esto. Entonces, la Biblia es ilustraciones que nos habla de eso. Debemos depender de Dios. La iglesia para él es la comunidad de dependencia absoluta. Hegel estudió y trabajó como docente en Tubinga, donde se enfocó su atención en el carácter histórico del cristianismo y en el papel del amor de Dios como el punto de origen de una vida de libertad. Para Hegel, el espíritu es el principio de la racionalidad universal y lógica de la realidad. Él veía la lógica de una manera dinámica y dialéctica. Este es un punto vital dentro de lo que es en este momento el liberalismo y luego lo que es el neortodoxo. Cuando hablamos de dialéctica, él lo que trajo fue las ideas de Aristóteles, las ideas de lo que es la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Que nosotros tenemos una premisa, nosotros tenemos una tesis. Entonces, la tesis es una afirmación, ¿verdad? Tenemos la afirmación, o sea, la tesis, y nosotros a esa tesis la vamos a confrontar ¿con qué? Con una antítesis, o sea, una antitesis. Entonces tenemos ideas que contrastan. Tenemos la afirmación y la contrastamos con otra cosa. Juntos, meditando en esto, yo voy a encontrar una síntesis, algo que une estos dos cabos. Esa síntesis es una nueva información de eso, es una idea nueva. Eso es la dialéctica. Entonces contrastamos las cosas para tener un nuevo conocimiento. Y eso es un ciclo interminable, porque ¿qué es lo que hago yo? Bueno, esa síntesis se va a convertir en una tesis. Esa tesis le voy a poner una antítesis y luego de esa antítesis vaya a formar una nueva síntesis. Esa síntesis es nueva información sobre eso y así sigo sucesivamente y el conocimiento es ilimitado y profundizo en todas las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Empezamos a hacer teología basado en la Biblia. No, ¿basado en qué? En pensamiento aristotélico, ¿verdad? De Aristóteles. ¿Basado en qué? En filosofías humanas para interpretar la escritura. Es así como se empieza a desviar el aspecto. De hecho, algunos de los padres de la iglesia tenían problemas de usar métodos de interpretación de este tipo. Él veía la lógica de manera dinámica y dialéctica, que se mueve en forma interminable de la verdad que él llamó tesis hacia la antítesis, de las cuales resultan una síntesis, que a su vez presenta una nueva tesis y así sucesivamente. ¿Entendemos el concepto de dialéctica? Tenemos una tesis, una afirmación, le anteponemos una antítesis, o sea, una antítesis que es lo opuesto, y basado en esto y esto voy a sacar una síntesis que es información que cómo uno esto con esto, en estos dos puntos opuestos, qué verdad hay ahí que los une. Eso es el nuevo conocimiento que estoy sacando de esta tesis. Y esta síntesis la vuelvo a contrastar y así sucesivamente voy sacando y argumentando. La Trinidad para él es un ejemplo de esto. ¿La cual sería la tesis? Dios Padre. La antítesis sería Dios Hijo y la síntesis sería el Espíritu Santo. Así es como él lo mira. Su pensamiento influyó en los teólogos más importantes como Barth, Strauss, el naturalista Charles Darwin y el filósofo materialista Karl Marx. Y Karl Marx, lo que él dijo es, bueno, está buenísimo el asunto de la dialéctica, pero ¿sabes qué? Yo no ocupo a Dios, entonces voy a usar la dialéctica en las cosas materiales. En realidad todo de la materia es lo importante, porque es lo que toco, lo sustantivo, y eso se materializa en lo económico. Entonces hizo la dialéctica materialista de Karl Marx, que eso, ¿verdad? Fueron ideas filosóficas que guiaron hacia lo que era el marxismo, y guiaron a lo que es el socialismo, ¿verdad? Producto de aplicar esta misma dialéctica, pero ahora a lo material, a lo económico. Vemos cómo esto aplica en diferentes formas, como el liberalismo también, ¿verdad? Aplicado a la teología liberal es, ok, como Dios prefiere a la gente marginal, está con ellos, entonces debemos luchar por ellos contra cualquier opresor y por medio de la fuerza, si es necesario. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que le dirían a la iglesia, ¿cómo es posible, digamos, que usted no está tomando las armas contra el gobierno,
que está permitiendo tal cosa. Imagínese Jesucristo con este pensamiento en medio de Roma, en el Imperio Romano. Había algo más corrupto, más opresor. Esa no fue la posición de Cristo. Es más, sus discípulos yo creo que estaban más familiarizados con este pensamiento, porque cuando los llamó y estaban con ellos, ¿verdad? Vamos a bajar, ¿verdad? Y más de uno de ellos andaba a su espada, ¿verdad? E inclusive después 3 años y medio todavía tenía la espada Pedro, ¿verdad? Entonces vemos que todavía tenían pensamientos de, ¿verdad? De vamos a quitar Roma, ¿cómo hacer? A través de la fuerza. Lo primero que Jesús hizo con sus discípulos fue cambiar sus expectativas, poner claras las expectativas. Es lo que hacía el Señor siempre, poner claras las expectativas. Entonces le dijo, vamos a bajar de acá y ¿saben cuál es la estrategia? Sí, ¿cómo vamos a derrotarlos? Vamos a ir a amarlos. ¿Ah? ¿Cómo amarlos? Sí, por ley usted tiene que llevar la carga de un soldado romano. Si él tiene, ¿verdad?, alguna cosa que tenga él, una carga, usted tiene que llevársela una milla. Esa es la ley romana. Con eso usted se mantiene en la Pax Romana, no más de una milla. Si usted lo hace una milla, ya cumplió con Roma y usted está tranquilo, Pax Romana. Usted no lo va a llevar una milla, la va a llevar 2. ¿Qué? ¿En serio? Va a poner la otra mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es totalmente algo diferente, ¿verdad?, la teología de la liberación en ese respecto. Pero ponía las expectativas, lo seguía multitudes, yo no las toco, ¿verdad? Mejor ni vuelvo a ir para atrás para que no se vayan. Jesús se vuelve y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow, él clarificaba las cosas, pero a lo que vamos, esto va por otro rumbo y esa es la desviación de todo esto. Y acá lo que nosotros vemos es un alejamiento acerca de lo que es la doctrina clara de la escritura, para tomar argumentos de filosofía, interpretar la Biblia de acuerdo a la filosofía, a las ideas, ¿verdad?, que están en el momento, a la información que ellos tienen en el momento. Puntos de vista de un teólogo liberal están expresados particularmente en esta declaración, que es una declaración clara para ellos en respecto a la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. En primera instancia, cuando uno dice contiene la palabra de Dios, dice, sí, claro, ahí está la palabra de Dios. Pero es que este contiene significa que también contiene palabras de hombre. Este contiene dice que no toda es inspirada. Esa es la idea detrás de esto. Esto sugiere también que contiene una variada mezcla de palabras de hombres, que es falible, que puede haber errores. Su posición dice, de lugar en lugar, dentro del libro se encuentra revelaciones que Dios dio en momentos a hombres piadosos con incentivos hacia las verdades divinas, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de inspiración estamos hablando de Theos Neustas, y recuerden la otra palabra que usamos para hablar acerca de esta inspiración en segunda de Pedro 1:21, que es lo que dice, de que ellos eran conducidos, de que ellos fueron guiados, de que ellos, ¿verdad?, fueron movidos. Esa es la idea, es como ser cargados. La idea es como que usted está corriendo. ¿Quién está corriendo? Usted. Pero en eso viene una ráfaga de viento y lo impulsa, ¿verdad? Casi como cuando vas corriendo cuesta abajo, ¿verdad? Hay diferencia cuando usted corre cuesta abajo que cuando va para arriba. No para todos, ¿verdad? Leo dice que para él es lo mismo, pero para mí sí es otra cosa, ¿verdad? Cuesta arriba, ¿verdad? No sé ni por qué le digo correr, ¿verdad? Parece que voy gateando más bien, pero bueno. Entonces hay una diferencia. Entonces la idea es esa, como ese viento que lo impulsa a uno, como esa fuerza cuando vas cuesta abajo, que cual corriendo, ¿verdad? Voy súper rápido, pero es porque no puedo parar, ¿verdad? No soy ni yo, pero soy yo. Eso es lo que estamos hablando, que Dios los está guiando, que los está dirigiendo, que los está impulsando, que los está moviendo a ellos con su vocabulario, con su cultura, con su conocimiento, con todo eso los está guiando y poniendo para que cada palabra que esté ahí sea la palabra de Dios. Pero ellos no lo ven de esta forma. Están viendo que es una inspiración como cuando yo encuentro una verdad bíblica. Bueno, eso es diferente. Y ni hablar, ¿verdad?, de la inspiración que nosotros vemos en el mundo, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, en el mundo nosotros podemos ver, ¿verdad?, los que son poetas y los que no, ¿verdad? Silvio Rodríguez, cuando está en melancolía, ¿verdad?, un cantante, ¿verdad?, trovador como Silvio Rodríguez, ¿verdad?, en su melancolía, él llega y dice, hoy viene a mí la damisela soledad con Pamela impertinente y botón en el oleaje de sus vuelos. Hoy la dulce señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Viene a mí, avanza, viene tan despacio. Y, bueno, ahí sigue, ¿va? Inspiración, ¿va? ¡Wow! ¿Va? Silvio Rodríguez. Yo lo máximo es leerlo y mal, ¿va? Pero hay otros que en esa misma situación, ¿sabe qué dice? Y yo estoy aquí borracho y loco en este bar, pero no estamos hablando de ese tipo de inspiración, no estoy hablando ni siquiera cuando leo la Biblia y veo una verdad bíblica, estamos hablando de guiados, dirigidos, esa fuerza que te impulsa, eres tú, pero es algo, ¿verdad?, que te está guiando y llevando. Para ellos no es así. Dice, su fundamento, el fuerte idealismo filosófico de Alemania del siglo XIX.
las corrientes filosóficas, el liberalismo, ¿verdad? Que abarcó al mundo entero, la nueva cosmovisión que vivían en ese momento, se fue infiltrando en la iglesia, como hoy en día vemos la psicologización de la fe, cómo la psicología se mete con la fe, cómo, ¿verdad? Hoy en día vas a una consejería bíblica y te hacen una regresión y te empiezan a mirar, ¿verdad? De quién pasó, ¿verdad? Y qué pasó a sus abuelos y qué pasó, ¿verdad? Y no utilizar la escritura como tal. Todas esas cosas que se infiltran, bueno, en ese momento no es la diferencia, entonces se está haciendo teología basado en lo que está sucediendo, en lo que la ciencia dice, en lo que el mundo dice, y ahora, ¿cuál es el liberalismo en sí? Todo tiene que estar, lo que hacen es que toman a la Biblia y ponen a la razón por encima de la Biblia. Entonces yo tengo que interpretar de una forma que sea racional. La razón está por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no calza? Hay cosas que no son razonables en la Biblia, que no puedo entender con la razón, que son ilógicas. ¿Algún ejemplo? Puede ser uno. La Trinidad es uno. Otra de las cosas, el nacimiento virginal de Jesucristo, la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resurrección, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un teólogo liberal en cuanto a la resurrección? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que Jesucristo no resucitó literalmente, sino que Jesucristo resucitó en el corazón de los creyentes. Y de esa forma, alguien que no cree en los milagros, oh, wow, eso tiene razón. Entonces, cuando Jesús dice que Él está vivo de nuevo, en realidad lo que está diciendo es que su mensaje está vivo en nosotros porque lo estamos siguiendo, pero no fue que resucitó literalmente, sino que resucita en nuestros corazones a nosotros creer en su mensaje. Bueno, eso es diferente a lo que la Biblia dice, literalmente que Él resucitó. Por ejemplo, Pablo tiene una respuesta para el liberalismo. Pablo le diría, ahora si Jesucristo no resucitó corporalmente, vana es nuestra fe. Vana sería nuestra fe si no fue un hecho histórico comprobado. Por eso, ¿cuánto pasó? Jesucristo entiende esto. Bueno, eso no es Dios. Y Jesucristo, ¿a quién se le apareció después de resucitado? A más de 500 personas. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? 40 días, más de un mes con ellos después de resucitar. ¿Por qué? Porque es vital. Era necesario que ellos tuvieran una certeza absoluta que Él había muerto y había resucitado, que es la verdad y el corazón del evangelio, como decía Pablo. Pero ellos lo ven desde una perspectiva no literal. ¿Para qué? Para que sea más razonable, para que sea más aceptable, porque están interpretando la Biblia de acuerdo a qué? A la razón, no a la misma Biblia. Entonces, eso es lo que sucede cuando usamos métodos de interpretación que no son bíblicos, que no se basan propiamente en lo que la Biblia se revela. Así misma, la Biblia así mismo se revela. Si yo tengo el error de pensar, bueno, tal vez eso tiene lógica, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó en el corazón de las personas y no literalmente, ¿verdad? Sería más lógico. Pero empiezo a leer y Pablo me dice que vana sería la resurrección. Empiezo a leer y ok, más de 500 personas, testimonios y todo, ¿verdad? Las personas que estuvo más de 40 días después de haber muerto, después de la resurrección, estuvo con ellos más de 40 días. Entonces, wow, él presentó no solo eso, ¿qué hizo Él? Para aquellos que dicen que Él resucitó como en forma espiritual, ¿qué le dijo a Tomás? Tócame, no soy un espíritu, es lo que Él dice, porque el espíritu no tiene carne ni huesos. Tóqueme, denme pan. Y comió con ellos, delante de ellos, para que vieran que era el mismo físicamente que había resucitado. Para darle pruebas, dice, indubitables, pruebas a prueba de toda duda acerca de que él había resucitado. Pero esto es diferente a lo que vemos en el liberalismo. Pero esa es la forma que interpretarían ellos. Su énfasis es en el hombre, de nuevo. ¿Por qué? Porque la razón está por encima de la palabra de Dios. Si yo no entiendo, tengo que reinterpretarla, tengo que cambiar eso. Por ejemplo, ¿cómo que el pueblo de Israel pasó el mar? Casi un teólogo liberal. La palabra mar dentro de la Biblia, dentro del contexto, ¿verdad?, judío y demás, representa el mal. Y eso es cierto, representa el mal. Entonces, por eso, inclusive en Revelaciones habla de que en el nuevo mundo, ¿verdad?, no va a haber mar, o hay un mar de cristal, que es algo diferente. ¿Por qué? Porque el mar representa lo malo. Entonces, cuando dice que ellos atravesaron el mar, lo que está diciendo es que ellos pasaron por en medio del mal. No que literalmente se abrió el mar, no, sino que ellos pasaron por en medio de lo malo. Entonces, ¿cómo se ahogaron, verdad? Los egipcios se ahogaron en sus maldades, se ahogaron en su mal. Jesús caminó sobre el agua, sí, caminó sobre el mal. Él no se hunde en lo malo, él no tiene contacto con lo malo. Estamos haciendo aceleraciones desde una perspectiva liberal para que sea más lógico y más razonable. ¿Por qué? Porque, ok, todo es la razón, esa es la moda, eso es lo que se dice,
Y esto no es popular ni va a favor de eso. Y eso es el problema cuando la iglesia trata de adaptarse a los tiempos. Hoy en día se dice ser relevante, y ese ser relevante es apartarse de la Biblia, apartarse de las diferencias que marcan y que le dan su identidad, lo que yo soy. Mis amigos, ¿verdad? Que hoy han venido a Cristo, no han venido a Cristo porque yo sigue tomando, sino porque vieron un cambio en mi vida, porque nunca les he cerrado la puerta y los amo y todo lo demás, pero nunca más me volvieron a ver a mí en un bar, pero nunca más, ¿verdad? Me volvieron a ver haciendo las cosas que hacía antes. O sea, hay un testimonio. Muchos de ellos a veces pueden expresar, por ejemplo, lo que pasó conmigo es que yo acepté a los 10 años a Jesucristo y empecé a caminar hasta a los 17, producto que estaba en un coro. Yo empecé a ir a giras internacionales y demás, y a veces pasábamos 3 meses en México y íbamos a Panamá, en diferentes países. Yo no me congregaba. Entonces, cuando tú no te congregas, te enfrías. Y cuando estaba rodeado en ese ambiente, empecé a tomar socialmente. Pero lo que ellos me cuentan después, yo estuve así por un periodo de 2 años y el Señor me dijo, ok, escoja. A los 19 años me dijo, escoja, ¿es esto o soy yo? Y bueno, no tengo que escoger nada. Esto es un infierno. Soy un pez fuera del agua. Vivo en un infierno, un martirio. Eres tú. Entonces a los 19 años me reconcilié con el Señor y demás, pero con compañeros, amigos, cuando nos juntábamos después, me decían, Víctor, usted sabe que nosotros apostábamos de que usted a la semana iba a estar de vuelta aquí con nosotros. ¿Qué? Sí, que usted no sabe, pero usted hacía intentos de dejar de no ir al bar o no tomar esto y lo otro, pero seguía, volvía a eso. Entonces nosotros apostamos, pero cuando yo vi que pasó una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, o sea, como que hubo un cambio, ¿verdad? Y es eso, pero precisamente el problema de la iglesia es cuando quiere parecerse al mundo para atraer al mundo. Y hay un doble discurso en esto. Jesús estaba con los pecadores, sí, pero para hablarle la verdad, para confrontarlos, para ver sus necesidades. Y quiere que hagamos eso. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. El liberalismo, ¿verdad? Quiere adaptarse a los tiempos, a lo que sucede, a la razón, a que el hombre es lo importante y el centro del universo, y empieza a cambiar y a ver la teología desde esa perspectiva para satisfacer la mente del hombre. Estudios críticos fueron su primera prioridad, ¿verdad? Todo lo que era crítica. Por ejemplo, ellos creían que los que escribieron la Biblia no las escribieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Moisés no pudo haber escrito. ¿Saben por qué Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco? Porque el mundo decía, la ciencia decía que no había escritura en el tiempo de Moisés. ¿Cómo va a escribir Moisés si nadie había escrito en el tiempo de Moisés? ¿Cómo sabes eso? Es que nunca ha aparecido nada. Como no hay nada, entonces tiene que ser que es mentira la Biblia. ¿Qué sucedió con los siglos? Encontraron escritura antes de Moisés, escritura cuneiforme y demás. Encontraron eso desde entonces, ok, y ahora sí. Entonces ahora sí creemos. No, nosotros aceptamos esto por fe, entendemos eso. Pero para los escépticos ya eso ya no les sirve, esa muletilla. Pero si yo trato de hacer teología de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a lo que esté pasando, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que adaptarme a eso y aceptar eso y decir, wow, como no hay escritura, ¿sí qué hago? ¿Cómo defiendo la Biblia si no hay escritura? Pero ¿quién está diciendo eso? Porque no tienen una evidencia. Ahora sí hay evidencia, entonces ahora sí. ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que cuando nosotros interpretamos de acuerdo a lo que esté sucediendo, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la razón, de acuerdo a lo que el mundo dice, los estudios se basaban en lo que otros decían, no en lo que la Biblia dice como tal. Jesucristo dijo que así fue, que fue Moisés, él escribió la ley, pero a ellos no le basta con que Jesucristo lo haya dicho. Y así un montón de cosas y hechos de errores de interpretación basado en qué, en que no había evidencia científica. Por ejemplo, otra de las cosas es el asunto del gap, del espacio, que la ciencia empezó hablando acerca de muchos millones, ¿verdad?, de años y ha ido, ¿verdad?, iba metiendo más tiempo y más de esto para poder que la teoría de la evolución, que muchos científicos, muchos reconocidos, ya dicen, no, Darwin tuvo su alcance, pero no puede explicar los cambios y esto y lo otro. Bueno, indiferentemente de eso, bueno, ellos empezaron a agregar tiempo, ¿verdad? Hoy en día creo que son 15,000 millones de años, no sé cuánto es. Pero bueno, como siempre pasan cambiando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero interpretar la Biblia de acuerdo a la ciencia, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Bueno, ¿cómo hago el tiempo? Porque si la Biblia dice que es en 6 días, no tiene ningún sentido, no es razonable, no es lógico. Entonces empezamos a interpretar la Biblia y decir, cuando ahí dice día, no es un día de 24 horas, sino es un periodo de tiempo y no sabemos cuánto es. Entonces, de esa forma satisfago a la ciencia. Y digo, bueno, no, ahí hay un periodo que no sabemos cuánto es. No sé si han escuchado esa teología, ahora que habla acerca de que hay un espacio de tiempo entre cada día, porque no eran días de 24 horas, etcétera. Empieza a decir, bueno, no había sol, ¿cómo van a ser de 24 horas? Oh, no había esto. Y así, ¿verdad? Ahí lo que quiere decir es que es un espacio. Pero, ¿cuál es el objetivo? No es una observación, ¿verdad?, en la Biblia seria, interpretando la Biblia, viendo los otros pasajes, sino que, ¿qué? Es una interpretación basada en la ciencia,
Como la ciencia dice que hay millones de años, ellos tienen que acomodarse a la ciencia. Ese es el problema. Ahora, ¿alguno de ustedes tenía problema en creer que serían 6 días, que Dios formó todas las cosas? Es dependiendo del Dios que estemos creyendo, ¿cierto? O sea, es imposible, sí, claro, estamos hablando de un milagro, ¿no? Es Dios. Ahora, es más fácil creer que lo hizo en 15,000 millones, pero Él dijo y fue hecho, ¿se entienden? Entonces, Él dijo y fue hecho, eso sí está bien, pero Él dijo, fue hecho y duró ahora todo este tiempo. Indiferentemente, alguien dice y no son, las cosas no son hechas, es algo sobrenatural. Estas son las inconsistencias, pero de tratar de qué, de adaptarse. Y yo con esto no estoy diciendo que este lado tiene razón, este no. Lo que estoy exponiendo es algo cuando usted interpreta de acuerdo a la ciencia y no de acuerdo a la misma Biblia, no de acuerdo a lo que la Biblia dice. El liberalismo sí se basa en todas estas cosas. Dice, especialmente en el área del alto criticismo. El alto criticismo es el aspecto de que como la Biblia no puede ser verdadera, como lo sobrenatural no podemos comprobarlo por la razón, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Han visto programas donde tratan de explicar los milagros y hacerlos razonables? Hay un montón de programas, usted puede ir a Discovery Channel y empiezan a decir, bueno, cuando ellos atravesaron el mar, es que en esa época viene un viento muy fuerte. Ese viento hace que baje mucho el mar. Entonces, por un periodo de tiempo usted puede pasar, pero tratando de explicar el milagro. Cuando se cayeron los muros, fue la fuerza sónica, todos gritando a la vez, ¡bú! Eso generó una vibración que causó que los muros se cayeran. Pero si yo estoy gritando hacia el frente, ¿hacia dónde caerían los muros? Hacia adentro, no hacia afuera. Y el asunto de las codornices, cuando ellos pidieron carne, es que casualmente hay una migración grande en esa época cuando ellos estaban ahí, entonces todas, ¿verdad?, las codornices llegaron en ese momento que ellos pidieron carne, tratando de explicar los milagros, tratando de conciliar la razón con lo que dice la escritura. Ellos negaron los hechos históricos y culturales, ¿verdad? La Biblia lo que hace son alusiones a eso, pero no es que los hechos que ahí dice son así. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el reto? Si yo creo que la Biblia toda es inspirada, cualquier hecho histórico y cultural debería ser comprobado desde la perspectiva de que no podría salir algo que no sea cierto. ¿Qué es lo que ha pasado con los descubrimientos arqueológicos? En su tiempo, cuando se ha dado eso, siempre reafirman lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó y demás, ellos excavaron, y cuando ellos excavaron por primera vez, ellos no encontraron muros caídos, no encontraron un montón de evidencias. Entonces ellos decían, no sabemos, pues la Biblia dice eso y no hay evidencia de eso. Como creo que son 2 décadas después, siguieron excavando y descubrieron que los muros caídos hacia afuera, descubrieron que dentro de los muros vivían personas. Ahora sí, digamos como el relato bíblico decía. Ahora, no es que creemos por esas cosas. Para ellos debería ser, pero recuerda, como la consigna no, tienen que explicar de alguna otra forma el evento. Nosotros no nos basamos en eso para creer, pero como la Biblia es verdad, cada pueblo, cada nación, todas las cosas que ahí dice tienen que ser veraces porque vienen de Dios. Por eso no hay reparo, por eso la Biblia es muy diferente a cualquier otro libro. En ninguno de los otros libros hay profecías como la Biblia, de siglos anteriores y demás, cosas que relataron que iban a suceder, no dan todas las fechas, los lugares, todas las cosas que la Biblia nos da y que son verificables. Lo que han hecho cuando descubren algo que está en el tiempo bíblico es reafirmar lo que ya nosotros sabemos. Es altamente científico, creían que la Biblia sería reemplazada por la ciencia. Su punto de vista de la inspiración en cuanto a la escritura es un remarcable libro humano con solo algo de inspiración de Dios. De hecho, no es necesario para alcanzar a Dios. Es humanista, dice que uno entienda la palabra de Dios por la razón y la reflexión moral. ¿Qué es la reflexión moral? Cuando hay un milagro tenemos que ver la moraleja detrás de eso. ¿Por qué? Porque el hecho histórico como tal no es lo importante, posiblemente no pasó, sea un mito, sea una leyenda, pero no fue un hecho. Pero lo que está ahí detrás, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? La verdad moral, que Dios perdona. Eso es la idea cuando hablamos de la historia de Jonás, es que Dios nos perdona, no importa lo malos que seamos. Objeciones para los puntos de vista liberal. Es naturalista, elimina lo sobrenatural. Es racionalista, depende solamente del proceso racional del hombre, la forma de interpretar. No es bíblica, ignora el testimonio mismo sobre la inspiración. Características generales del liberalismo. Aquí tenemos un resumen de las características del liberalismo. Es una reconstrucción de la ortodoxia cristiana protestante. ¿Qué es lo que significa esto? Que es otro cristianismo, ¿eh? No es el cristianismo ortodoxo bíblico, recto, basado en la escritura. Crearon un cristianismo que era nominal. Es un ataque contra la ortodoxia histórica,
hay que modernizarla, hay que actualizarla, hay que hacerla relevante. Son las palabras, ¿verdad?, que se usan. Una adherencia hacia la lectura racionalista del texto bíblico. Voy a la Biblia con mi mente, ¿verdad?, para explicarla de acuerdo a lo que yo pueda entender, de la forma en que leo. La escritura no es palabra de Dios, sino que es palabra de hombre solamente, pero que es presentada como si fuera palabra de Dios. Es un rechazo de lo milagroso y sobrenatural en el texto bíblico, una aceptación de los aportes de la erudición bíblica, una aceptación de los aportes de las ciencias humanas para poder reinterpretar de acuerdo a lo que la ciencia esté descubriendo y demás. Es más, por ejemplo, esto afectó el catolicismo grandemente, y no sé si han escuchado algunos sacerdotes que hablan de evolución. ¿Es como Dios lo dice o existe la evolución? Es uno, es el otro, que Dios dijo que lo hizo varón y hembra los creó, no creó mono y monita, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, con el tiempo van a llegar a ser hombre y mujer. No es lo que dice la Biblia. Una aceptación, dice, de los aportes de la baja crítica y la crítica textual. Eso es lo que estuvimos viendo también en la prueba bibliográfica. Una aceptación de los aportes de la alta crítica de las ciencias bíblicas. La neortodoxia, en realidad, esto es una respuesta al liberalismo. Entonces, un grupo, ¿verdad?, de teólogos en medio del liberalismo, de escuela liberal, empezaron a llegar a conclusiones diferentes. Karl Barth es uno de los teólogos más influyentes o el más influyente del siglo XX. En Princeton, en la Universidad de Princeton, una de las mejores del mundo, dice que tienen un piso dedicado a todos los escritos de Karl Barth. Él escribió más de 900 libros, alrededor de 900 libros. Algunos de nosotros no leemos ni el 20% de eso. Vea la clase, ¿verdad?, de pensador y demás. Ahora, él, ¿verdad?, es un movimiento de venir del liberalismo total, de la apatía espiritual, de la apatía, ¿verdad?, hacia las cosas espirituales, de la apatía a la Biblia como palabra inspirada, a volver al hecho de que la Biblia sí es inspirada, pero desde la perspectiva de nosotros conservadora, obviamente él se quedó en el camino. Él quería decir que su teología era dialéctica, pero lo que dijeron los liberales es, no, esto no es teología dialéctica, usted lo que está volviendo es al ortodoxo, a lo que nosotros dejamos, lo que pasó en los siglos anteriores, como la gente ignorante creía que la Biblia es la palabra de Dios, se está volviendo a eso. Pero vamos a ver que el punto acá es de lo frío, de lo intelectual, del liberalismo, a pasar a que todo es la experiencia, todo lo que yo sienta, lo que yo pueda vivir, lo que yo pueda experimentar, eso es lo importante. Al punto de decir que, por ejemplo, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando yo tengo un encuentro con la palabra de Dios a través de una meditación dialéctica. Sería que la tesis, ¿cuál es? Mi tesis es que, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Perfecto, santo, puro, eterno. La antítesis de Dios, ¿quién sería? El hombre. ¿Cómo es el hombre? Finito, corrupto, pecador, etcétera. En medio de eso, yo hago una síntesis de eso y Dios me habla por medio de su palabra. Yo siento en ese momento que Dios me está hablando, esta síntesis, ese conocimiento, en ese momento es que la Biblia se convierte en palabra de Dios, antes no. Entonces, si no hay una experiencia que involucra el pensamiento y esta crisis, no es palabra de Dios. En frío es como decir, bueno, la importancia de que Cristo resucitara es que yo lo crea. Aunque Cristo haya resucitado o no, lo importante es que yo lo crea. Si yo no lo creo, de nada sirve que haya resucitado. No, ¿verdad? De hecho, voy a ser juzgado porque es un hecho histórico. Indiferentemente que yo lo crea o no lo crea, es un hecho real. Pero desde su perspectiva, entendiendo esto, ¿qué es lo que pasa? Que él decía, ¿cómo un liberal se considera cristiano? ¿Verdad? Eso es lo que él diría. Es casi como lo que Santiago nos dice, la fe sin obras está muerta. Me dices que es cristiano, pero vive como si no, entonces, ¿cómo es posible? Entonces, pero él va al extremo que todo es, ¿verdad? Que yo lo sienta, lo criba, lo viva, entonces todo es experiencia, ¿verdad? Se basa en eso. Pero de nuevo, ¿a quién está dando el poder? ¿Cuál es el problema en eso? ¿Quién tiene el poder para que esto sea palabra de Dios y no? ¿En quién se basa? No en lo que Dios ha hecho, no en lo que Dios dice, no que la Biblia es inspirada, no de dónde proviene la Biblia, no que los hombres fueron inspirados. Todo se basa en mi intuición. El peso está en el hombre y no en Dios para la inspiración de la Biblia. Ese es el error, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en esto. Después de esto se deforma aún más. La neortodoxia se deforma bastante después de esto. De formación liberal, Barth era pastor en una aldea de Suiza, activamente involucrado en pro de los derechos laborales y campesinos de los miembros de su iglesia cuando inició la Primera Guerra Mundial. Y él ve, ¿verdad?, cómo había, ¿verdad?, mucha gente sufriendo y él empieza a trabajar por ellos haciendo obra social. Dice, publicó en 1919 su comentario de Romanos,
Y con este comentario fue lo que causó la impresión, ¿verdad? Porque en este comentario él habló acerca de que la Biblia como la palabra de Dios, como volver a tener un encuentro personal con Jesucristo. Que, por ejemplo, la Biblia es un testigo de la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús, y la Biblia lo que nos hace es testificar de esa verdad de Jesucristo. Entonces, si yo no tengo un encuentro con Jesucristo, digamos, esto no tiene ningún valor. El valor de esto es que yo me encuentre con Jesucristo. Entonces, a través de mi experiencia con Jesucristo es que la Biblia empieza a tener valor y se convierte en la palabra de Dios, pero en virtud que yo me encuentre con Jesucristo, en virtud de esa conexión que muchas veces puede ser subjetiva. Pero recordemos lo que él está pasando, está diciendo, bueno, no, es nacer de nuevo, es venir a Cristo. Ahora, la Biblia no se convierte en verdad porque yo haga eso, es más, ¿cómo me convierto? Precisamente por el testimonio de la Biblia, porque la Biblia en sí, que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra de Dios como lo que es, inspirada y dada por Dios, es que hay un cambio en mi vida. Pero claro, viniendo del liberalismo, esto es un avance increíble. Y él llegó a esto sin ninguna influencia de otras personas. Llegó a través de estudiar y meterse en la palabra de Dios, llegó a esta conclusión, ¿verdad? De la necesidad y también el contexto también es que habían fundamentalistas, ¿verdad? Y los fundamentalistas también adoraban la Biblia. Es muy diferente, ¿verdad? Saber que el valor de la Biblia es el mensaje como tal, adorar el libro y a verlo, ¿verdad? Desde una perspectiva que era más importante la Biblia que Jesús. Entonces es una inconsistencia. Daba un ejemplo de cómo eso es como que mi esposa vea una foto y yo tengo la foto aquí y ella está aquí sentada a la par mía y yo empiezo a darle besos a la foto, teniéndola ella aquí a la par, ¿verdad? No es así, va una carta a ella y yo con la carta aquí, ella sentada a la par mía y yo con la carta dándole besos a la... No, ¿verdad? Esta carta me lleva a ella, esta carta me hace apreciarla a ella. Esta carta me revela quién es ella. Entonces, ese es el asunto que él se enfrentó también a gente, ¿verdad?, que estaba besando la carta y adorando la carta, pero no tenía una relación personal con Jesucristo. Entonces, en virtud de eso es que él habla acerca de la importancia de la experiencia y profundiza en eso, pero ya ahora le da más importancia a la experiencia que a la palabra de Dios. Mucha filosofía en esto, ¿verdad? Son personas que están, ¿verdad?, afectadas por los pensamientos filosóficos y interpretan de esa forma. En su comentario en Romanos abrió las puertas para enseñar teología en Gotinga, Münster, Bonn y en Basilea, donde permaneció hasta su muerte. Barth proponía una teología basada en la discontinuidad de lo divino y lo humano y fundó la teología dialéctica, mejor conocida como neortodoxa, la que pasó a hacer eso, pero él decía, no es que yo estoy volviendo a la ortodoxia, porque criticaba también la ortodoxia desde la perspectiva que estoy hablándole acerca de amar más al libro que al creador del libro o a la razón, ¿verdad?, del mensaje que está ahí. Regresó en parte a las enseñanzas cristianas ortodoxas abandonadas por el liberalismo teológico. Para él, la Biblia contiene la palabra de Dios y Cristo es la máxima revelación de Dios. Es el teólogo, dice, protestante más influyente del siglo XIX y su obra magna es Dogmática Eclesiástica. De Karl Barth, que nosotros vemos su posición, él siempre mantuvo su fe en Jesucristo, creía literalmente en la resurrección de Jesucristo y demás. Ya viene Rudolf Bultmann de la desmitologización de la fe. Desmitologizar es quitar el mito, quitar lo sobrenatural. Ya aquí la neortodoxa es más volver al liberalismo en cierta forma, porque todavía creían que la Biblia es la palabra de Dios y que estaba el mensaje de Dios. Entonces estudiaban la Biblia, pero desde una perspectiva muy diferente, poniendo la razón por encima propiamente de la palabra de Dios. Bultmann era un erudito, dice que como él no hubo un erudito, ¿verdad?, en el griego. Bultmann agarra una palabra y te explica cómo se usaba en el tiempo de Jesús, cómo lo usó en la Septuaginta, cómo lo usó acá, el origen de esa palabra. Él te hacía 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, 50 páginas sobre una sola palabra. Era un erudito como él, increíble en el conocimiento de la lengua. Y luego de eso él decía, bueno, sí, esa es la síntesis de toda esta palabra, eso es lo que sucede, pero es diferente a la teología, porque yo no creo en eso. Entonces era como, wow, expuesto a toda esa verdad y descubriendo todo eso, pero él decía que el Nuevo Testamento era como un teléfono descompuesto. Los discípulos, ¿verdad?, son amigos de Jesús, y Jesús me dice esto, y yo le digo a mi amigo le dice a mi amigo, y mi amigo le dice, ya cuando llegó a escribirse, ya era un cuento que no tiene que ver nada con el Jesús histórico. Entonces él decía, el Jesús histórico no tiene nada que ver con el Cristo bíblico. Él decía, no, eso es completamente lejano a cómo era Jesús, y empezó a hablar acerca de que habían documentos del cual ellos empezaron a mirarlo, ¿verdad? Strauss hablaba acerca del documento Q, no sé si lo han escuchado. El documento Q es que lo que dicen es que había un documento
de donde los escritores del evangelismo tomaron esa fuente, la fuente Q. Entonces existía ese documento, de ese documento ellos empezaron a escribir y ya ahí se siguió, ¿verdad? Ellos agregando cosas y todo lo demás, pero basados en ese documento. Lo que pasa es que ese documento nunca ha aparecido, ¿verdad? Entonces siempre han estado buscando encontrar un material que contradiga el texto bíblico, pero de ese tiempo, que sería el documento Q. Eso no existe. ¿Por qué? No quieren aceptar la realidad acerca de ese Jesucristo. Ahora, en el tiempo de ellos no había los descubrimientos que hemos tenido, ¿verdad? En siglos recientes, donde nosotros podemos aproximarnos al Evangelio en periodos de 50 años, 40 años, 90 años, 100 años, ¿verdad? En el periodo de ellos, ¿verdad? Eran textos muy lejanos y por eso hoy con las copias y todo lo que tenemos podemos comprobar que el texto se ha mantenido, que no ha sido adulterado. Bultmann fue un erudito del Nuevo Testamento que desarrolló la crítica de formas que años atrás había dispuesto Dibelio. Bultmann aplicó el método histórico literal para interpretar la Biblia, pero sobre todo un método existencial que llamó desmitologización, para descubrir el sentido del texto que estaba escondido detrás del mito específico del Nuevo Testamento. Hay un mito que hay que quitar. Aquí nos habla de un encuentro. ¿Recuerdan cuando estamos hablando de Barr y Barr nos habla acerca de esta tesis, antítesis y síntesis? Y cómo, ¿verdad?, funciona así. Bueno, Barr está haciendo lo mismo, pero él dice la forma de encuentro, de crisis de encuentro, para realmente entenderlo, es quitar el mito. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros nos encontramos con cosas sobrenaturales en la Biblia que no podemos, ¿verdad?, pasar. ¿Cómo es posible que alguien esté 3 días en un pez? Eso no se da. En realidad, para que usted pueda tener un encuentro real con el Señor y entender, tengo que interpretar la Biblia desde una perspectiva moral. ¿Cuál es la moraleja de esa historia? Que Dios perdona a cualquier persona, por más mal que haya hecho, que no hay una falta que Dios no perdone. Esa es la verdad ahí. Entonces, lo que tienes que hacer es llegar a esa verdad. Cuando quitas el mito, lo que no puedes creer, lo que es fantasioso, cuando quitas todo eso, puedes llegar a la verdad y ahí haces el clic. Ahí sí es la verdad que está escondida ahí, porque la Biblia todavía, ¿verdad? Recuerden, es un acercamiento a la ortodoxia, pero todavía lejano. Ahí lo importante que es la verdad bíblica. Ahora, ¿eso qué? De nuevo, interpretando a través de la razón. Entonces, desmitologizar es quitar los milagros. ¿Qué es la idea? Quitar aquello que yo no puedo razonar, que yo no puedo pensar y interpretarlo desde la perspectiva. ¿Cuál es la verdad dentro de eso? Eso es lo importante. Esa es la moraleja. Todo lo demás es una fábula, porque lo que él dice es que ellos no tenían la ciencia como nosotros, no conocían como nosotros conocíamos. Entonces ellos están tratando de expresarlo de la mejor forma. Si ellos lo hubieran escrito hoy en día, ya nosotros podemos entender, ¿verdad? Tendría términos más científicos, términos más modernos, no hablarían de eso. Dice, lo único que ellos tenían en ese momento eran las leyendas, eran los mitos. Entonces trataron de expresar eso de la mejor forma, pero eran mitos. Ahora eso es contradecir lo que la misma Biblia dice, ¿verdad? Lo que mismo Jesucristo dijo. En el caso de Jonás, él dijo, de igual forma yo voy a estar 3 días en el centro de la tierra. Es más, no les voy a dar señal, esa es la señal que les voy a dar. Y él reafirmó que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, él escribió la ley de Moisés, él se refiere a la ley como la ley de Moisés. La ortodoxa dice el punto de vista existencial, encuentro de crisis, popularizado por Barr. Este reconoce que hay muchos errores humanos y muchas imperfecciones en la Biblia, aún en los autógrafos, que no lo veía como algo literal, palabra por palabra, ni nada así, sino que él lo veía como, si no experimento ese momento, ¿verdad?, no es Biblia, solo cuando yo lo creo en serio, solo cuando yo me encuentro con Dios en la Biblia, es cuando ella me habla y se convierte en la palabra de Dios. Entonces es muy subjetivo. ¿Alguien aquí ha orado y no siente nada? ¿Ha leído la Biblia y no le arde el corazón? Sí, pero de igual forma es alimento espiritual, hay que seguir en la constancia de eso, porque eso no quita el hecho del poder de la palabra de Dios, de la importancia, ¿verdad?, del Señor, más allá si sentimos o no sentimos, es una fe, ¿verdad? Caminamos no por vista, no por sentimientos, sino por fe. La palabra clave ahí es confrontación. La Biblia llega a ser o se convierte en la palabra de Dios. Desarrollo en el siglo XX, vemos influencia de Hegel y Kierkegaard, una relación contra el liberalismo, es volver a que la Biblia es inspirada, pero vemos las limitaciones que ellos le están poniendo. Es inspirada siempre y cuando usted tenga esta crisis. Filosofía, dice, o punto de vista existencialista, Karl Barth, Brunner y Niebuhr. Enfatiza la experiencia personal, toma un punto de vista experimental, pero la Biblia dice se convierte en la palabra de Dios cuando Él elige utilizar este canal imperfecto para confrontar al hombre con su perfecta palabra. Esto es logrado a través de un encuentro personal de Dios con el hombre en un acto de revelación
en esta experiencia existencial de encuentro de crisis, la masa insignificante de la hoja salta de la Biblia para hablar concreta y significativamente al hombre. Entonces, habla acerca, una de las cosas ¿verdad? Que está en medio de esto es que esto sí es simplemente papel y tinta, ¿verdad? Lo importante de esto no es esto como tal. Esto es papel, una hoja de papel y tinta. Lo importante de esto es el mensaje que dice. Ese mensaje no va a cambiar, no va a pasar, y no es porque, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo o sienta algo cuando lo leo que se vuelve palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dice, el Señor dice en cuanto a esto, que ni una jota ni una tilde pasará, que todo se va a cumplir si lo sientes. No dice eso, ¿verdad? Si lo crees, no dice eso. Esto es lo que va a suceder. Él nos da la información. Ahora yo tengo que tomar una decisión basada en esa información, pero esa información es veraz porque proviene de Dios. No se vuelve palabra de Dios porque yo la crea. Ya es la palabra de Dios. ¿Cómo Jesucristo venció la tentación? Utilizando la palabra de Dios. ¿Qué le decía a ellos, a los fariseos? Les decía a los demás, hagan lo que ellos dicen porque se sientan en la cátedra de Moisés. En Juan 16, ¿verdad? El Señor dice, hagan lo que ellos dicen porque están enseñando doctrina, palabra de Dios, pero no lo que ellos hacen, porque ellos no practican la verdad. Pero eso no deja de quitar efectividad a la verdad de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios puede venir hasta por un burro. El valor está en el mensaje de esta palabra. Ese es el problema cuando yo el significado o el valor se lo doy a mi experiencia, a mis sentimientos. Ahí es cuando me desvío de la realidad y doy más valor a qué? A la experiencia que a la palabra de Dios. Esto es casi como han escuchado cuando alguien dice, Víctor, eso sí es cierto. Yo sí, yo sé, es palabra de Dios, es cierto. No, eso sí es, yo sé que eso sí es cierto. Digo, ¿por qué sí es cierto? Porque a mí me pasó, como a mí me pasó, ¿eh? Entonces sí es cierto. Bueno, no, puede reafirmar su vida y todo lo demás, pero nos pase o no algo. Es más, gracias a Dios que no nos pasa todo lo que la Biblia dice. La Biblia habla de un infierno. Yo no espero que me pase a mí para creer en eso. Es claro que está ahí y que va a suceder porque Dios así lo ha determinado. Pero ellos hablan acerca de esta necesidad. Ahora, recuerden, esto viene de un cristianismo nominal, de no creer en la palabra de Dios. Ya esto, ¿verdad? Ya hay un paso de retomar, ¿verdad? El aspecto de la ortodoxia. Ejemplo, dice, el significado de la resurrección es más importante que el hecho de esta. No es cierto. Yo puedo sentirme perdonado, pero si Dios no me perdona, no tiene sentido. Si Jesucristo no resucitó físicamente, históricamente, vana es nuestra fe. Ahora, puede que la ciencia no tenga evidencia de eso o lo tenga. Yo lo creo por fe, pero fue un hecho histórico. Ahora, si hay evidencia, hay evidencia abrumadora acerca de la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Pero el punto acá es que para ellos lo más importante es que yo lo crea, no que haya sucedido. Entonces devuelvo, eso es humanismo. El punto de vista desmitologizante de Bullman y de Neighbor, Karl Barth no estaba a favor de esto, desmitologizar. Él no creía de esa forma, pero sí creía que lo importante era la experiencia. La Biblia debe ser despojada del mito religioso para poder llegar al verdadero significado del amor de Dios dado en el sacrificio de Cristo. Uno debe mirar a través y más allá del registro histórico como el mito y el error al superhistórico, o sea, la verdad que sobrepasa el hecho de si sucedió o no. Eventos tales como la caída del hombre, la crucifixión, la resurrección, no son necesariamente objetos de historia verificables y objetivos. Bueno, y si no son ciertos, entonces no tendría ningún sentido. Bueno, si viene de Dios, eso tiene que ser así. De aquí que la Biblia dice se convierte en una revelación cuando por la correcta interpretación. ¿Cuál es la correcta interpretación? Quitar lo sobrenatural para que yo pueda razonar y creer en eso. Uno es confrontado con el amor absoluto como dispuesto en el mito. Viene ahí en esa leyenda, viene ahí en ese mito del desinteresado amor de Dios en Cristo. Yerra en su punto esencial, que es que considera a la Biblia como una antología o un mito. Desconoce con ello, dice, la realidad literal de los hechos y registros bíblicos. Lo ven como mitos, como cuentos, como alusiones, como fábulas. No se olvide que el mito, cualquiera que fuese el sentido o interpretación que se le dé, jamás dejará de ser un lenguaje ficticio. Y no es ese el lenguaje de la santa palabra de Dios. Pues esto lo dice porque mito es muy diferente a lo que nosotros conocemos como mito y leyenda también. Para ellos una leyenda es un hecho que sucedió, pero luego, ¿verdad?, se fue alterado. Por ejemplo, hay películas que nosotros vemos que dice basado en la vida real, que muchas veces, ¿verdad?, es un evento de la vida real, pero a la hora de contarlo, dicen cosas que no es. ¿Por qué? Porque necesitan drama,
A veces los mismos, ¿verdad?, que están haciendo la película dicen, no, hay que ponerle un poco de drama a esto, no puede ser, ¿verdad?, de esa forma, y cambian cosas que sucedieron. Bueno, eso es lo que están hablando acerca de la Biblia. Hay mito, pero hay una verdad detrás de eso. Si hay algo que sucedió. Él está diciendo que es que ellos no tenían formas de expresarse, ¿verdad?, porque no tenían la ciencia. Y esto es cuando reducen al ser humano. Ellos piensan que la inteligencia empezó a existir en estos siglos. Ellos empiezan que los primeros humanos, ¿verdad?, eran como así. Tengo 4 dedos. Y pasaron 100, 50 años, 200 años y, no, son 5. ¿Verdad? No, ¿verdad? Nosotros vemos lo que hicieron, ¿verdad? Descubrimientos, ¿verdad?, que vemos de hace miles de años increíbles, cosas de ciencia y demás. Por supuesto que se ha desarrollado y todo esto, pero no es porque el ser humano es más inteligente hoy, pero a veces lo miran desde esa perspectiva, entonces no sabían cómo expresarse, entonces por eso lo pusieron así. No se olvide que el mito, cualquiera que fuese, ¿verdad?, es un sentido que no es literal. La Biblia sí es literal, lo que está diciendo son verdades. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No les estamos contando cuentos, ni mentiras, ni leyendas, ni mitos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, como testigos presenciales. No estamos hablando, ¿verdad?, que fue en nuestro corazón, es simbólico, es ¿verdad?, una ilusión. No. Lo demostraron hasta el punto, ¿verdad?, de dar sus vidas, muchos de ellos. Dice, aunque hay diferencia entre los mitos y fábulas, el hecho de fondo permanece. En la Biblia no hay realidades fantasiosas, sino hechos reales, literales, en sus registros y doctrinas inherentes y veraces de la fe. Son verdades bíblicas, como lo expresa también el apóstol Juan, primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Son realidades lo que estamos hablando, no son cuentos ni fantasías. No se puede exigir que el lenguaje sea más claro para afirmar que la escritura registra hechos y no mitos. Y es por eso que se ha puesto a prueba. Es por eso que una de las cosas de comprobar que la Biblia es la palabra de Dios es la arqueología, la profecía. Son los registros que nosotros podemos mirar. Pero en esto, ¿verdad?, el mismo Rudolf Bultmann dice lo siguiente: yo expongo la teología como antropología, es decir, como doctrina de hombre. El centro, ¿cuál es? El hombre. Antropocentrismo, producto del propio espíritu humano. Nos preguntamos, ¿puede el escritor del Evangelio estar errando en un área de historia que podemos revisar? ¿Cómo podríamos nosotros creer en autoridad si cuando nosotros vemos un evento histórico en la Biblia no es cierto? En las cosas que podemos comprobar, en las cosas que hemos comprobado históricamente que reafirman lo que ella dice. ¿En cuántos imperios se dividió el imperio griego de Alejandro Magno? En 4. Daniel, ¿qué dijo? Iban a ser 4 cabezas de ese leopardo, y así sucesivamente. Cada uno de los detalles se cumple al pie de la letra. ¿Quién vino después del Imperio Romano? Nadie. El Imperio Romano, ¿verdad?, de hecho nadie lo conquistó, se quedó como dormido. Él mismo fue perdiendo la fuerza y hoy en día es representado también por la Iglesia Católica, históricamente hablando. Entonces vemos cada uno de estos datos y son verificables por la historia. Ahora, no todo está verificable. Ahora, yo lo creo por fe, y en lo que nosotros vemos los datos confirman lo que la Biblia dice. Ahora, si yo no puedo, si los datos históricos son mentira, ¿cómo voy a creer yo las áreas de doctrina? ¿Cómo decir, bueno, en las áreas espirituales, en eso sí, no falla la Biblia. En lo espiritual sí no falla, hermanos. Solo en lo histórico, solo en las cosas que usted puede mirar, tocar, ver y comprobar. Solo en eso sí falla. ¿Cómo va usted a creer que en las cosas que no puedo comprobar no va a fallar? Sería sumamente subjetivo. Pero el hecho es que la Biblia, todo lo que dice es veraz, históricamente, geográficamente, científicamente hablando. Entonces, características generales de la neortodoxia, en un resumen, es un retorno o redescubrimiento, dice, a la reinterpretación de la ortodoxia cristiana. Es como un volver, pero vemos que están todavía, ¿verdad?, en el camino. Un ataque tanto contra el fundamentalismo como el liberalismo, ¿verdad? No va ni a un lado ni al otro, se queda en medio.
una adherencia a la lectura revelacionista del texto bíblico. ¿Qué significa revelacionista? Punto número 4, que la Biblia se convierte. Entonces tengo que interpretar de acuerdo a que esta dialéctica con la palabra de Dios para que la Biblia se convierta en la palabra de Dios. Toda la escritura no es la palabra de Dios, sino pues un testimonio de la palabra de Dios, que es Jesucristo. La escritura se convierte en palabra, en revelación de ella cuando tiene un encuentro experiencial, vivencial con el ser humano. Ahora, entiendo que hay una evidencia de esta realidad, pero no es porque se convierta, sino que se convierte soy yo, el que acepto el testimonio real que está ahí. Una aceptación de lo milagroso y sobrenatural, por eso es un retorno a la ortodoxia. Una aceptación de los aportes de la erudición bíblica, que eso es parte del liberalismo. Una aceptación de los aportes de las ciencias humanas. Una aceptación de los aportes de la baja crítica o la crítica textual. Y una aceptación de los aportes de la áltica crítica o ciencias cristianas.